Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos hasta la última migaja del salseo del mundo del espectáculo, con especial énfasis en ese drama que nos roba el aliento, las telenovelas turcas. QU Copyright alegró a tenerlos a QU, listos y preparados para una inmersión superíndice 3N profunda en un nuevo torbellino de emociones, Okizu S. El preludio de un romance de ensueño más menos o. Cara guiño. Hoy, mis queridos adictos al drama, abrochen sus cinturones porque vamos a diseccionar la historia de una pareja que nos ha mantenido al borde del asiento, tejiendo suezu más menos os y desatando una ola imparable de comentarios durante azu más menos os. Una pareja que, aunque ya no figure oficialmente en los titulares como juntos, sigue siendo un volcu N de especulación superíndice 3N y la llama de la esperanza que arde intensamente en el corazón superíndice 3N de sus fans. Lo han adivinado con la precisión superíndice 3N de un detective de telenovelas, Anderu Párrafo el Kerem Bürsin. ¿Acaso un amanecer de reconciliación superíndice 3N se vislumbra en el horizonte? ¿Estar un N jugando al despiste como Ubails maestros del engazu más menos o la llama de su amor se ha extinguido para siempre, dejando solo cenizas en el viento? Prepúrense porque esta saga es repleta de giros inesperados y jugosos detalles. Pero antes de sumergirnos en este Oku Copyright ano de chismecito, quiero recordarles la importancia vital de su apoyo incondicional a este canal. Si este tipo de contenido enciende su pasión superíndice 3N, si saborean cada noticia fresca, cada rumor picante y cada análisis profundo de sus parejas favoritas como si fueran el postre ese exquisito, no duden en suscribirse. Activen esa campanita para que ninguna primicia, ninguna exclusiva, ningún vídeo explosivo escape a su radar. Y por supuesto, si N tan emocionados como yo por desentrazu más menos ar este intrincado misterio, du copyright genme un me gusta que ilumine mi dúa. Su apoyo es el combustible que alimenta mi pasión superíndice 3N y me impulsa a traerles lo mejor del fascinante mundo del espectáculo turco. Y ahora sin ese rodeos ni preámbulos innecesarios, vayamos directo al corazón superíndice 3N del asunto. Como bien saben, Anderu Párrafo y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en Senu con diéresis al cap era tan palpable, tan intensa, que resultaba imposible ignorarla. Traspasó superíndice 3 la pantalla con una fuerza arrolladora, derrumbando la línea divisoria entre la ficción superíndice 3N y la realidad, y se materializó superíndice 3 en un romance que cautivó superíndice 3 al mundo entero. Todos los fans celebramos con una euforia desbordante cuando confirmaron su relación superíndice 3N, convirtió copyright donos en documentalistas de cada cita romántica, cada viaje exu superíndice 3 tico, cada mirada ceu superíndice 3 mplice que compartuan. Eran la encarnación superíndice 3N de la pareja perfecta, el cuento de hadas que cobraba vida ante nuestros ojos. Pero como sucede con la mayoría de los cuentos de hadas, este también copyright N llegó superíndice 3 a su capítulo final. De la noche a la mazu más menos ana, los rumores de separación superíndice 3N comenzaron a tejerse en los rincones ese oscuros de Internet, como una sombra que se extendía silenciosamente. Al principio, la incredulidad reinaba suprema. Era impensable que esa pareja que irradiaba amor y felicidad se separara. Pero lamentablemente la noticia se confirmó superíndice 3 con la frialdad de un jarro de agua helada, Ande y Kerem han tomado caminos separados. La noticia sacudió superíndice 3 los cimientos del fandom, dejando a los fans sumidos en la desolación superíndice 3N. Las teorías sobre las razones de True S de la ruptura comenzaron a proliferar como hongos de Spoo Copyright S de la lluvia. Algunos argumentaban que la implacable presión superíndice 3N medio, tica agua ejercido una fuerza demasiado abrumadora sobre su relación superíndice 3N. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus apretadas agendas y en la dirección superíndice 3N de sus proyectos profesionales. Y por supuesto, no podían faltar los rumores jugosos sobre terceras personas que habrán jugado un papel nefasto en su separación superíndice 3N. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza QU Copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3. Ande y Kerem, con la profesionalidad que los caracteriza, optaron por guardar silencio sobre los detalles íntimos de su separación superíndice 3N, solicitando a los medios y a los fans respeto por su privacidad. Y ese acto de discreción superíndice 3N es algo que siempre les hemos admirado y reconocido. Ahora bien, AQU es donde la trama se complica y se pone a UNMU, ese interesante, el núcleo del asunto que nos ha congregado hoy AQU.
A pesar de haber tomado rumbos separados, Ande y Kerem han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras, manteniendo copyright dándose siempre en el centro de atención superíndice 3N pública. Pero siempre hay un pero que hace más menos a de drama a la historia. Recientemente ha surgido una serie de indicios sutiles, de más menos ales intrigantes que han provocado que la llama de la esperanza de una reconciliación superíndice 3N se reavive con fuerza entre los fans. ¿A qué copyright más menos ales me refiero? Pues bien, para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, participando en los mismos eventos, aunque siempre manteniendo una distancia prudente y calculada. ¿Simple casualidad? Podrá ser. Pero cuando las casualidades se repiten una y otra vez, como un eco persistente, las alarmas comienzan a sonar estridentemente en nuestra cabeza, ¿no creen? Además, en el vasto universo de las redes sociales, tanto Ande como Kerem han dejado caer pistas sutiles, mensajes enigmáticos que muchos fans interpretan como indirectas codificadas dirigidas el uno al otro. Fotógrafos que capturan paisajes sorprendentemente similares, canciones con letras que resuenan con la temática de las segundas oportunidades. En resumen, todo un juego de pistas elaborado con meticulosidad que ha mantenido a los fans en vilo, analizando cada detalle con la precisión superíndice 3N de un cirujano. Y la trama se complica aún más. Hace poco tiempo un amigo en común de ambos cometió superíndice 3 un desliz imperdonable y subió superíndice 3 una fotografía a sus redes sociales donde se ve a Ande y Kerem juntos, aunque manteniendo una distancia considerable el uno del otro. La fotografía fue eliminada a los pocos minutos de su publicación superíndice 3N, pero ya era demasiado tarde. Los fans, con la velocidad y la eficiencia de un equipo de rescate, ya habían capturado la imagen y la estaban compartiendo frenéticamente en todas las plataformas. ¿Un error imperdonable? ¿Una estrategia de marketing orquestada con maestría? ¿Quién sabe él es la verdad de este incidente? Pero lo que sabemos con certeza es que esa simple fotografía ha reavivado la llama de la esperanza y ha desatado una ola de especulaciones sin precedentes. Ahora bien, seamos realistas y mantengamos los pies sobre la tierra. Todo esto podrá ser simplemente una serie de coincidencias fortuitas. Podrá ser que Ande y Kerem simplemente mantengan una relación superíndice 3N cordial como amigos y con paz más menos eros de trabajo. Podrá ser que es tu copyright N jugando útilmente con las expectativas de los fans para generar ese interés en sus respectivas carreras. O lo ese probable podrá ser una combinación superíndice 3N de todos estos factores. Pero siempre hay un pero que nos impide descartar la posibilidad de un reencuentro. A pesar de todo el escepticismo que pueda existir, no podemos negar que la química que fluye entre Ande y Kerem es innegable, palpable, casi mágica. Y esa conexión superíndice 3N profunda es algo que no se puede fingir, no se puede fabricar. Se puede actuar enamorado, pero la verdadera química se siente en el aire, se ve en los ojos, se respira en cada interacción superíndice 3N. Y entre ellos dos, esa química siempre ha estado presente, como un fuego latente que espera la oportunidad de volver a encenderse. Además, ambos han expresado en diversas entrevistas la importancia del amor en sus vidas y la posibilidad de conceder segundas oportunidades. Han manifestado su creencia en el destino y han dejado entrever que no descartan la posibilidad de volver a enamorarse. Serú que es tú, N dejando deliberadamente la puerta abierta a una reconciliación superíndice 3N. Estaru, N sembrando la semilla de la esperanza en el corazón superíndice 3N de sus fans. Personalmente creo que hay algo ese profundo que una simple amistad entre Ande y Kerem. Creo que aún existen sentimientos fuertes, intensos, que los unen a pesar de la distancia. Creo que es tú N buscando la manera de volver a estar juntos, pero esta vez desde una perspectiva ese madura, ese consciente, ese preparada para enfrentar los desafíos que implica una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Obviamente esta es solo mi opinión superíndice 3N subjetiva, basada en toda la información superíndice 3N que he recopilado y en mis propias observaciones sobre esta pareja. La verdad íntima solo la conocen ellos dos. Pero como fan empedernida de las telenovelas turcas y defensora acérrima de las historias de amor con un final feliz de cuento de hadas, no puedo evitar ilusionarme con la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos y escriban un nuevo capítulo en su historia de amor. Ahora bien, llegados a este punto crucial, la pregunta del millu superíndice 3N que todos nos hacemos es, ¿volveru, N Ande eru párrafo el y Kerem bursin a estar juntos?
La respuesta, como suele suceder en estos casos, permanece suspendida en el aire, rodeada de incertidumbre. Solo el implacable paso del tiempo revelará si esta historia de amor tendrá un segundo capítulo emocionante. Mientras tanto, nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos a Q, analizando cada movimiento, descifrando cada sezu más menos al, propagando cada rumor que surja. Porque, seamos sinceros, nos encanta el chisme jugoso y nos fascina la ilusio superíndice 3n de creer que el amor verdadero, ese que desafía a todos los obstáculos, siempre encuentra su camino. Y con estas reflexiones, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo repleto de drama, intriga y esperanza. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y profundo de la relación superíndice 3n entre Anderu Rafael y Kerem Bürsin. En resumen, hemos recorrido su historia de amor desde sus inicios, hemos revivido el dolor de su separación superíndice 3n, hemos explorado los rumores de reconciliación superíndice 3n y hemos examinado minuciosamente las sezumas menosales que han reavivado la esperanza entre los fans. Hemos analizado cada detalle, cada indirecta, cada fotógrafo que podrá ser interpretada como un indicio de un posible reencuentro. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, aunque no hay nada confirmado oficialmente, aún existen motivos para creer en un final feliz digno de una telenovela turca. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber permanecido conmigo hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están destinados a volver a estar juntos, como almas gemelas que se buscan incansablemente? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado y construyan un futuro independiente? Quiero conocer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sinceras. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si este vídeo ha despertado su pasión superíndice 3n por el chisme y el drama turco, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos adictos a las telenovelas y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y sigan siendo parte de esta comunidad de chismosos empedernidos. Muchas gracias por su apoyo constante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día lleno de amor, de drama y de chisme jugoso. Adiós superíndice 3s.